La semana pasada estuvimos hablando de historias paranormales en hospitales. Les platiqué 3 historias, una de ellas en un hospital psiquiátrico. Y quise dejar estas historias para un capítulo aparte. No se puede hablar de apariciones, fantasmas o espectros en hospitales en México sin hablar de la planchada. ¿Pero quién es la planchada? Para los amigos que son de México, bueno, es algo hasta natural conocer la leyenda de la planchada. Pero para los amigos que son de otros países, se las voy a platicar rápidamente. Se cuenta que en el Hospital Juárez, un hospital de la Ciudad de México, hace muchos años había una chica, una enfermera, muy linda, llamada Eulalia. Esta enfermera, como dijera, muy guapa, siempre andaba muy bien aseada, muy prolija, su uniforme siempre bien planchado, bien almidonado, ella muy bien peinada, bien arreglada, y por el hecho de que siempre traía su uniforme bien arreglado, a ella la conocían como la planchada. Siempre traía bien planchadito su traje. Y ella era muy dedicada al hospital, a sus enfermos, a los pacientes que estaban en el hospital. Cierto día llegó un joven nuevo, un nuevo médico a trabajar al hospital. Este joven era muy guapo y digamos que el flechazo entre los dos fue prácticamente instantáneo, o al menos eso pensaba Eulalia. Este joven la empezó a cortejar. Eulalia le correspondió, se hicieron novios, pasó lo que tenía que pasar. Y un día el joven médico le propuso matrimonio a Eulalia, y ella aceptó muy gustosa. Al fin iba a compartir su vida con el joven que ella amaba. Días antes de que se celebrara la boda, este joven le dijo que tenía que ir a un congreso, que si no le planchaba por favor su mejor traje, y que cuando regresara de este congreso médico se iba a celebrar la boda. Total, Eulalia lo hizo, el joven se fue y un enfermero la invitó a salir. Eulalia obviamente le dijo que no, porque ella estaba comprometida con este joven médico, y el enfermero le dijo: ¿acaso no lo sabes? El médico se fue a Guadalajara, se fue a casar con su novia. Eulalia realmente no le creyó en ese momento, pero estuvo indagando con varios de sus colegas, con varias enfermeras, y todas ellas se lo corroboraron. El médico se había ido a casar a otro estado y ya no iba a regresar al Hospital Juárez. Obviamente Eulalia se puso muy triste, empezó a descuidar su aseo, se empezó a descuidar ella físicamente, empezó a descuidar a sus pacientes. Ya su trabajo no era el mismo de antes. Es por eso que varios de estos pacientes fallecieron por su negligencia, por la tristeza en la que estaba. Obviamente esto le trajo muchos problemas en el hospital y ella enfermó de tristeza. No se pudo recuperar, pero dicen que antes de que ella muriera se arrepintió de todas estas almas que fallecieron por culpa de su negligencia. Hasta ahí termina la historia de Eulalia y empieza la leyenda, porque a partir de ese momento se cuenta que en el Hospital Juárez, y después se replicó en muchos más hospitales, se habla de que se aparece una enfermera con las mismas características de Eulalia, una enfermera de piel blanca, de cabello claro, ojos claros, muy bien planchada, muy bien aseada. Y esta enfermera se aparece regularmente a los enfermos que han sido descuidados por sus enfermeras, ya sea para tomarles los signos, ya sea para darles algún medicamento. Y esto es lo que se platica en casi todas las historias que hablan sobre la planchada. Sin embargo, hay otras historias sobre la planchada donde se ha vuelto casi milagrosa la aparición de esta mujer. Son pocas las historias, pero las hay, y me he dedicado a recopilarlas. Y aquí se las voy a presentar. Les voy a presentar
tres historias increíbles que parecen sacadas de algún libro de ficción, pero no lo es. Son tres historias reales que hablé con las personas, me lo contaron. Algunas me pidieron permanecer en anonimato, otras me han permitido platicar su nombre únicamente, y aquí se las voy a presentar. Vamos a escuchar tres historias increíbles de la planchada. ¿Me acompañan? ¿O acaso tienen miedo? Con los audífonos puestos. Esta primera historia que les voy a platicar me la hizo de mi conocimiento un joven, bueno, ahora ya es un señor, que me lo platicó, pero me pidió que no contara sus nombres. Entonces, para efectos de esta narración, les vamos a llamar Javier y Marcelo. En esta época en la que sucedió, que era a finales de los años 90, pues ellos eran unos jóvenes, y como jóvenes como cualquier otro, pues les gustaba la aventura. Resulta que Javier se acababa de comprar una moto de gran cilindraje, tenía mucho torque y ellos se sentían emocionados de poder salir en esa motocicleta, aunque realmente ninguno de los dos sabía manejarla muy bien. Bueno, ellos salieron a dar una vuelta y les gustaba, como a todos los jóvenes, la velocidad. Sin embargo, en uno de esos acelerones que dieron en una de las avenidas, perdieron el control y tuvieron un accidente muy fuerte. El joven que manejaba, Javier, que fue el que se puso en contacto conmigo, se llevó la mejor parte, porque él solo se llevó algunos rasguños y algunas torceduras. Pero su amigo, al que llamaremos Marcelo, que viajaba en la parte de atrás, pues él no fue tan afortunado. Realmente sufrió algunas fracturas, pero lo peor fue que se llevó un golpe en la cabeza muy fuerte que lo dejó inconsciente, prácticamente al borde de la muerte. Los médicos no les daban muchas esperanzas, tenía una hemorragia interna en el cerebro. Javier obviamente se sentía culpable, me platica nuestro amigo, y dice que él estuvo en el hospital, prácticamente en la puerta de la habitación de su amigo, toda la noche. Obviamente no lo dejaban pasar porque pues estaba su amigo muy mal, Marcelo. Él estuvo toda la noche despierto, me platica Marcos, yo estuve rezando, le estuve pidiendo a Dios para que mi amigo se salvara, pero realmente no pude dormir, me sentía muy culpable, yo rezaba, le pedía a Dios, a los santos, a los ángeles, a todo lo que se me ocurría, le rezaba para que, por favor, salvara a mi amigo. Pero parece ser que alguien más lo escuchó. A la mañana siguiente, en el cambio de turno, cuando casi no hay enfermeras ni médicos, Javier nos platica que pudo escabullirse al cuarto de Marcelo y lo que encontró realmente lo sorprendió. Marcelo estaba despierto, estaba bien, le sonrió y más allá de un par de fracturas, una en el brazo y una en la pierna, prácticamente del golpe en la cabeza se había recuperado al 100%, casi de milagro. Los médicos después le dijeron que no le iba a traer consecuencias, que esa hemorragia interna que parecía haber sido devastadora en los primeros momentos, en estos últimos estudios que le habían hecho ya no aparecía. Obviamente Javier le preguntó a Marcelo que cómo estaba, y Marcelo le dijo: mira, te voy a platicar algo, es una cosa muy extraña. ¿Sí? Le dijo: mira, en la noche, por ahí de las 12 o 1 de la mañana, entró una enfermera rubia, muy bonita, muy linda, con un traje muy bien planchado que se veía antiguo. Entró, estuvo platicando conmigo, me dio medicamento, me dijo que yo me iba a poner bien. Y Javier le dijo: no puede ser, yo estuve
toda la noche junto a la puerta. Nadie entró, no me dormí, nadie entró, nadie salió. Pero Martín realmente me dijo, pues eso fue lo que sucedió, a menos de que haya sido alguna alucinación. Le preguntaron a los médicos y los médicos únicamente dijeron que había sido una curación hasta milagrosa. Pero uno de ellos les dijo, ya aparte y prácticamente en secreto, que en ese hospital a veces sucedía eso, que en algunas ocasiones pacientes que estaban muy graves recibían esa agradable visita inesperada y que después de que recibían la visita de esta chica, de esta enfermera, los pacientes prácticamente mejoraban increíblemente. Y esta es la historia que me platicó Javier sobre lo que le pasó a su amigo Marcelo. Realmente sorprendente, ¿no lo creen, amigos? Una historia que, como les dije, pudiera parecer increíble. Sin embargo, yo confío en lo que Javier me platicó, en lo que Javier me contó, porque realmente se escuchaba la sinceridad en su voz cuando hablé con él. Ahora, vamos a pasar también a otra historia. Una historia que me platicó una mujer. Algo que vivieron ella y su hijo. Y cada vez que la he platicado, se la he platicado a pocas personas realmente, un escalofrío ha recorrido mi cuerpo porque es muy fuerte lo que pasó. Vamos a escucharla con atención. Bueno, realmente esta historia es muy fuerte. Tiene mucho de un terror real, un terror que le puede pasar a cualquiera. Esta historia me la hizo llegar nuestra amiga Laura. Saludos, amiga Laura, tú sabes quién eres. Al WhatsApp de Más Terror MX. Ella es una mujer joven que tiene un hijo. Su hijo se llama Felipe. Ese día que empieza esta historia, ella había salido de paseo con su hijo Felipe. Cabe mencionar que ella tenía apenas un par de meses de haberse separado de un marido violento. La violentaba físicamente horrible. Por eso se había separado de él y ella se había quedado con la custodia del niño. Entonces, volviendo, ella regresaba ya en la noche de alguna salida con su hijo. Habían salido a pasear los dos solos a tener un momento de calidad, madre e hijo. Ella ya venía cansada, ya quería llegar a casa, pero venía feliz, venía contenta de haber estado con su hijo. Realmente Laura siempre ha sido una mujer prudente. No le gusta contestar el celular cuando va manejando. Sin embargo, ella esperaba una llamada muy importante y resultó que sonó el teléfono justo cuando iba manejando. Como sabía que era una llamada importante y que podía ser la llamada que estaba esperando, la atendió. Lo que sucedía es que un viernes anterior había tenido una entrevista de trabajo. Era un trabajo muy bueno en el que ella quería quedar. La llamada era para eso. En la llamada le dijeron que se había quedado en el trabajo, que se presentara al día siguiente a entregar todos los documentos. Ella estaba muy feliz. Unas pequeñas lágrimas salieron de sus ojos de felicidad y volteó por el retrovisor, vio a su hijo que estaba contento, le sonrió. Su hijo le preguntó: ¿qué pasa, mamá? ¿Por qué estás tan contenta? Ella volteó a verlo y le dijo que a partir de ese momento todo iba a estar bien. Sin embargo, no lo iba a estar tan bien, porque esa distracción, ese segundo en el que volteó a ver a Felipe, Laura no vio que un carro estaba cambiando de carril y los embestía de frente. Su hijo lo vio y trató de avisarle. Le dijo: mamá, y no le pudo decir más. Fue todo lo que le pudo decir. Fue demasiado tarde cuando el niño le quiso avisar. Laura, horas más tarde, se despertó en el hospital. Tenía varios cortes, golpes, moretones en el cuerpo. Afortunadamente, el cinturón de seguridad que traía le salvó la vida.
Ella despertó y empezó a preguntar por su hijo. Los médicos fueron y le dijeron: a ver, tranquila, Laura, tranquila, todo va a estar bien. Tu hijo se llevó un fuerte golpe en la cabeza, tiene el cerebro inflamado, pero lo tenemos en un coma inducido. Ya le dimos antiinflamantes, vamos a ver cómo reacciona. Estamos seguros, le dicen los médicos a Laura, que va a reaccionar de manera favorable. Él se va a recuperar, pero hay que esperar. Y además tú tienes que estar en observación todo el día de hoy por los golpes que te llevaste. Ella realmente no quería escucharlos, ella quería ver a su hijo, pero no la dejaron. A ella la dejaron en la habitación del hospital. Sin embargo, por ahí de las 2, 3 de la madrugada, ella se despertó. Me dice: Marcos, fue uno de los terrores más grandes que he sentido en mi vida. Me desperté porque era como si algo me hubiera avisado. En ese momento se abrió la puerta. En un principio no sabía quién era, pero esa sombra poco a poco se hizo visible. Era mi exmarido. Entonces, este señor, este exmarido de Laura, se acercó violentamente hacia ella y le comenzó a gritar. Le dijo que era su culpa que su hijo estuviera en el hospital, que nunca se debió haber quedado con su hijo, que era una mala madre, y le empezó a gritar muchas cosas. La violencia escaló, la tomó del pelo y estaba a punto de golpearla. Y en eso las luces de la habitación empezaron a titilar y la puerta se abrió de golpe. Laura me dice: Marcos, en ese momento apareció la figura de una enfermera rubia, de ojos claros, muy bien vestida, su uniforme muy bien planchado, muy prolijo. Cuando mi exmarido escuchó el ruido de la puerta y volteó a ver a la mujer, cambió su comportamiento de forma inexplicable. Se alejó de mí. La enfermera se acercó y se paró entre nosotros, de frente a Rodrigo. Lo miró y de una forma más que severa le dijo que se fuera en ese momento, que él no tenía que estar ahí y que Laura no era responsable de nada, que no quería volver a verlo en el hospital. Aunque realmente parecía que el exmarido quería decirle algo a la enfermera, en sus ojos se veía miedo y no le dijo nada. De manera inexplicable, solo le dirigió una mirada de odio a Laura y salió de la habitación. La enfermera se acercó a nuestra amiga y le preguntó si se encontraba bien. Ella le dijo que ya estaba mejor, pero que estaba muy triste porque no sabía nada de su hijo y aparte le había dado miedo cómo había entrado su exmarido. La enfermera dijo: mira, no pasa nada, no te preocupes, todo va a estar bien. La acostó en la cama, le empezó a acariciar la cabeza y nuestra amiga Laura no tardó mucho en quedarse dormida. Al día siguiente, cuando despertó, estaban un par de médicos ahí con ella, revisándole los signos y todo. Ella les preguntó por su hijo y ellos sonrieron y le dijeron que él ya había despertado, que realmente todo había salido muy bien, que los pronósticos habían sido acertados, no era de gravedad. Entonces la llevaron los enfermeros a ver a su hijo. Mientras caminaban por el pasillo, ella les preguntó: oigan, ¿quién es esa amable enfermera que está muy prolijamente vestida y que estuvo conmigo ayer en la noche? Quisiera agradecerle. Los enfermeros le escucharon las características de la enfermera y le contestaron que no había ninguna enfermera con esas características en el turno nocturno. Laura, extrañada, realmente dijo: pues fue lo que pasó. Llegaron a la habitación de su hijo. Entró y lo abrazó, estaba totalmente recuperado, solamente tenía ya algunos golpes y algunos cortes, nada de gravedad. Pero curiosamente, su hijo también le platicó a Laura de una enfermera que lo había visitado la noche anterior. Una enfermera rubia, hermosa, con un uniforme que parecía de otra época, pero realmente muy bien arreglada, con su uniforme muy bien planchado. ¿Ustedes qué piensan, amigos? ¿Leyendas? ¿Realidades? ¿Alucinaciones?
Cada uno de ustedes podrá sacar sus mejores conclusiones con estos relatos que les he traído. Yo tengo mis propias conclusiones. Y también espero que ustedes puedan sacar una muy buena conclusión después de que les platique una tercera historia que me dejó con muchas preguntas, y sé que ustedes también. Les invito a que me dejen sus conclusiones, a que me dejen qué es lo que piensan de estas historias, que me dejen sus preguntas en la caja de comentarios. Vamos a conocer esta historia. Bueno, como les dije, esta es una historia muy extraña que me deja a mí con muchas preguntas sobre este espectro llamado La Planchada. Esta es una historia que sucedió en el Hospital Juárez, donde se dice que trabajó La Planchada, esta chica Eulalia. Esta chica que nos platica esta historia, le vamos a llamar a Ana, ya que me dio permiso de platicar la historia, pero me pidió que no dijera ni el nombre de ella ni el de su novio. Me asegura que es 100% real. Ana trabaja como médico en ese Hospital Juárez, como ya lo había dicho, y ahí mismo trabaja su novio, al cual le vamos a llamar Jorge, un médico muy dedicado. Sin embargo, cuando llegó la pandemia, Jorge se contagió de COVID. Al igual que muchos otros médicos que durante esa emergencia sanitaria dieron la vida por salvar la vida de sus semejantes, lo estaba haciendo Jorge. Sin embargo, los síntomas de Jorge se complicaron. Ella sabía que era muy difícil que su novio se salvara, y los médicos que lo estaban tratando se lo corroboraron. Le dijeron: Ana, tienes que estar preparada para lo peor. Probablemente le queden 48 horas a Jorge. Despídete de él. Obviamente ella estaba desesperada, no lo quería aceptar. Esa noche se quedó a dormir en el cuarto con su novio, con Jorge. La intención de ella, me platica, era estar despierta toda la noche por si Jorge necesitaba algo. Sin embargo, entre el estrés, la congoja y todo esto, terminaron venciéndola. Se quedó dormida. Cuando despertó a la mañana siguiente, se dio cuenta de que Jorge estaba mucho mejor. Inexplicablemente, muchos de los síntomas que había tenido prácticamente habían desaparecido. Él estaba con ronquera, nada más, y una leve tos. Cuando le hicieron los análisis pertinentes sobre esta enfermedad, tenía únicamente los anticuerpos. Parecía que en el transcurso de una noche hubiera pasado todo el tiempo que se requiere para que desapareciera este virus del cuerpo. Ella obviamente se alegró, pero estaba desconcertada. Obviamente, como médico, sabía que eso no era posible. Sabía que no podía ser así. Y más desconcertada quedó cuando Jorge le pidió que le agradeciera los cuidados a su amiga, pues durante la noche eso lo había hecho sentir mejor. Ana no entendía de lo que estaba hablando Jorge y le pidió que se explicara mejor. Él le dijo que cuando Ana se quedó dormida, entró una enfermera rubia, muy bien vestida, y que lo había estado atendiendo toda la noche. Le había estado administrando medicamentos que él no sabía. Le había estado inyectando algo a través del suero. Y como él no la conocía, recordemos que Jorge trabajaba en el Hospital Juárez, él no la conocía, le preguntó que quién era. Y ella solamente le dijo: soy una vieja amiga de Ana. ¿Y sabes qué? Tú me recuerdas a un doctor que yo conocí hace mucho tiempo. Pero Jorge, tú eres mucho mejor persona que él. Jorge, pues obviamente le agradeció el cumplido y se dejó atender. Se quedó dormido. Y cuando despertó al otro día ya no estaba esta enfermera, ya nada más estaba Ana. Ana obviamente no podía creer nada de lo que le estaba platicando, porque para empezar, ella no había llevado a ninguna amiga. Y a pesar de que todos los médicos, incluida la propia Ana como médico, pensaban que tal vez era la última noche de Jorge, pues
realmente no lo fue. Gracias a esta enfermera, a esta aparición, hoy Ana y Jorge están casados. Es lindo conocer este tipo de historias. ¿No lo creen? Indudablemente es una historia bastante peculiar, por llamarlo de alguna forma. Tal pareciera que Jorge le recordaba de alguna manera a su novio, a la planchada. La verdad, yo me quedé con muchas dudas, con muchas preguntas, y estoy seguro que ustedes también. Entonces, háganme llegar sus opiniones, sus preguntas, sus comentarios aquí, en la caja de comentarios, o a través de un correo electrónico a masterror@masterror.mx. Las historias sobre la planchada son muchas, de muy distinta índole. Ya queda en cada uno juzgar si cree en estas historias o no. En mi muy particular punto de vista, yo sí creo en la planchada, porque en algún momento mi mamá me platicó alguna historia de cuando tuvo un encuentro con ella. Pero bueno, si les están gustando estas historias, por favor háganmelo saber. Ya saben, suscríbanse, dejen su like, compartan, activen las notificaciones para que no se pierdan ninguno de estos relatos que estamos platicando. Nos vemos a la siguiente. Y como siempre les digo, que la oscuridad los guíe, pero no los consuma. Hasta la próxima.